Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Estamos analizando, leyendo y platicando acerca del libro de Filosofía para la Vida Cotidiana de Walter Rizzo, que es también conocido como El Camino de los Sabios. Ya entendimos que la filosofía quiere decir amor por la sabiduría, pero me gustaría poner un pequeño paréntesis que a veces no es que busque la filosofía tener la razón o tener un juicio justo sobre las demás personas, sino es un entendimiento propio, un entendimiento interno o interior sobre lo que estamos pensando, analizando y viendo en este mundo, que la verdad es que tiene muchas experiencias que podemos vivir continuamente entre todos. Y bueno, saben que en los comentarios me pueden dejar o escribir qué es lo que les ha parecido el libro, les ha gustado la filosofía, estos filósofos en cuestión les han gustado la forma en que han vivido su vida, les ha servido de algo. De ahí en fuera, no hay plazo que no se cumpla o fecha que no llegue. Y estamos en el último filósofo, que viene a ser Epicteto y la fuerza de la razón. Y dice así: el maestro del pensamiento. No hay mucha información sobre la vida de Epicteto. Se sabe que nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, ubicada actualmente en Pamukkale, al sureste de Turquía, y que falleció al parecer en el año 125 después de Cristo en Nicópolis, ciudad de la antigua Grecia, fundada por Augusto. Epicteto pasó la mitad de su vida siendo esclavo en Roma y se dice que, debido a una cojera, no sabe con certeza si fue producida por maltrato de su dueño o un problema reumático, y también a su destacada inteligencia, su tal amo Efrodito le permitió estudiar filosofía, también buscando que cumpliera luego actividades de pedagogo. Sin embargo, por motivos también desconocidos le fue otorgada la libertad y cuando apenas sobrepasaba los 40 años de edad. Él fue alumno de Musonio Rufo, uno de los filósofos estoicos más reputados de su tiempo, por quien él sentía una gran veneración y también respeto. En Nicópolis, un importante puerto y centro comercial, fundó su escuela y se dedicó de manera permanente a la enseñanza de los principios, donde aquí él le imprimió su sello personal. Aunque no descartó otras disciplinas, como por ejemplo la lógica, su mayor interés estaba concentrado en la ética y en cómo desarrollar una vida acorde a la virtud. Epicteto practicaba lo que enseñaba, al igual que Sócrates. No escribió nada y lo que conocemos de su pensamiento nos llegó a través de Arriano, uno de sus alumnos que recogió en sus disertaciones y las agrupó en 2 libros. Vivía en una choza humilde y dormía en una estera junto a una lámpara, esta que era de barro, y esas eran todas sus posesiones. Para Epicteto, la filosofía era un medio para alcanzar una vida feliz. Su fama de hombre sabio trascendió las fronteras y lo visitaban todo tipo de personas, algunas a pedir consejo, otras a aprender filosofía o simplemente a escucharlo. Nunca fue muy amigo esto de una teoría sin aplicación práctica y ponía un especial énfasis en ello, y en este texto él lo deja claro. ¿Qué no son discursos los que nos falta ahora? ¿Que los libros de los estoicos están llenos de argumentitos? Entonces, ¿qué es lo que falta? Quien se sirva de ellos, quien dé testimonio de sus palabras con sus obras y desempeña tú ese papel para que no nos sigamos sirviendo en esto en la escuela de ejemplos antiguos, sino que tengamos también algún ejemplo para nuestro tiempo. El uso adecuado del pensamiento, razonar correctamente, que él tanto predicaba, es sin duda una vacuna contra la superstición y las creencias facilistas de una modernidad que intenta vendernos una felicidad empacada al vacío. Ahora, Epicteto nos recuerda que el valor de la voluntad forma parte esencial de nuestra naturaleza. Siguiente. Lo que nos afecta no son las cosas, sino lo que pensamos de ellas. La actitud que asumimos frente a los eventos reales o imaginarios definirán en gran parte cómo nos sentimos, si nos perturban, nos alegran o son indiferentes. Los humanos somos procesadores de activos de la información y por lo que sabemos, en la evolución no parece haber cambiado mucho en los últimos milenios. Ahora, es probable que algunas de las enfermedades psicológicas de la Grecia antigua hayan sido muy apreciadas a las de hoy. El miedo, también a la furia de Zeus, es tan irracional como la adicción al internet. Las fobias, la hipocondría y el temor a la muerte, solo por señalar algunos de estos trastornos, siempre han acompañado al ser humano. Quizá el contenido de los mismos sea distinto, pero el mecanismo de base y la tendencia a realizar interpretaciones erróneas persiste en nuestro tiempo. Esto es parecido a lo del libro de los 4 acuerdos donde dice no supongas. ¿Okay? Epicteto resumía así este punto. Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. Así que, cuando suframos impedimentos o nos veamos perturbados o nos
entristezcamos, no le echemos nunca la culpa al otro, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Veamos aquí algunos ejemplos de Epicteto para la vida cotidiana. Dos personas de igual talla se pesan y ambas descubren que engordaron 3 kilos. Una se deprime, queda presa del pánico y corre con la nutrióloga, mientras la otra se dice a sí mismo sin angustia de me convendría bajar de peso. Y también empieza a ir al gimnasio. El hecho es el mismo, pero la interpretación y el significado que se dan al sobrepeso son distintos. Dos personas que van en su automóvil y se encuentran en un embotellamiento, esto en el tráfico. Una golpea el volante, toca la bocina desesperadamente y vocifera. La otra prende su música predilecta y se dice a sí misma, bueno, esto ya no depende de mí. La primera no soporta la frustración, la segunda sabe perder. Siguiente. A dos jóvenes no los invitan a una fiesta. El primero entra en una crisis existencial porque interpreta que no lo quieren y se autocompadece. Mientras el otro, tomando a Diógenes como modelo, se dice, no saben lo que se pierden y sigue con su vida normal. Al primero se le acabó el mundo y el segundo se prepara para cosas mejores, algo así como habrá mejores fiestas. A dos personajes adinerados se les pierden 100 euros. Uno, víctima de la obsesión, no duerme porque tienen que aparecer. El otro ronca feliz. El primero quiere controlar el azar. El segundo tiene claro que el evento escapó de su control. Y por último, al entrar al edificio donde viven, dos personas se encuentran con un vecino que no la saluda. Una dice, no le caigo bien, o ¿qué habré hecho de malo? Y se queda rumiando todo el día. La otra se dice a sí misma, ¿no me vio? O seguro estaba pensando en otra cosa y se olvida del asunto. Dos reacciones, dos sentimientos, dos interpretaciones distintas ante la misma situación. La consecuencia hasta aquí es liberadora. Si te haces cargo de tus representaciones mentales, que son pensamientos, creencias e imágenes, y les das un uso correcto, no te sentirás perturbado emocionalmente porque lo que sientes va enganchado a lo que piensas. La psicología moderna cognitiva sostiene lo mismo. A excepción de algunas reacciones afectivas primarias innatas, la mayoría de las emociones se desprenden de las valoraciones que hagamos de los hechos. Te sientes mal porque piensas mal, y es tu opinión la que te agita o te relaja. En el caso de las relaciones interpersonales, Epicteto decía, recuerda que no ofende el que insulta o el que golpea, sino el opinar de ellos que sean ofensivos. Cuando alguien te irrite, sábete que es tu juicio el que te irrita, no lo que ellos dicen o piensan sobre ti. Siguiente. No tengo nada contra las putas. Cuando tenía 12 años, uno de mis compañeros que se sentaba detrás de mí había tomado por costumbre susurrarme al oído en tono similar, esto a los cánticos que utilizan los aficionados del fútbol, y él me decía, hijo de puta, hijo de puta. Muy suave, como un mantra. Podía durar toda la hora y se estaba inspirado la mañana entera. Yo lo enfrentaba en el recreo buscando resarcir el honor mancillado, pero el tipo, que era más grande y más fuerte, salía corriendo muerto de risa. Y bueno, una vez pedí que me cambiaran de asiento y el maestro de turno me amonestó, porque según él me faltaban los pantalones para defenderme. En fin, se había convertido para mí en una tortura que me quitaba el sueño y la tranquilidad. Un día, ya desesperado, acudí al consejero del colegio. Cuando llegué a su despacho me encontré con un hombre barbudo y bastante mal vestido. Su oficina estaba poblada de papeles y libros tirados en el suelo. Recuerdo que había un extraño olor a iglesia y que al cabo de los meses identifiqué eso como un incienso. Le conté detalladamente mi tragedia y él me escuchó con cuidado. Al terminar mi relato se sentó a mi lado y me preguntó a quemarropa, ¿sabes qué es una puta? Nunca había escuchado decir a un profesor una mala palabra, así que me asusté y solté un tímido sí. Me miró e insistió en el tema. Dime, ¿qué piensas de ellas? De las putas. Le respondí que no sabía o que no pensaba sobre eso, y entonces se acomodó en el asiento, tomó aire y dijo, bueno, entonces, ¿por qué te ofendes? Personalmente pienso que las putas son mujeres liberadas sexualmente, más adelantadas que las otras y que las prostitutas. Además de ejercer una profesión digna, cumplen con una función social. Yo asentía mientras él hablaba tratando de captar algo que me sirviera, y finalmente agregó, no te ofendas con lo que te voy a preguntar. ¿Tu madre es una puta? Y yo dije 3 veces, no, esto para que no quedara duda. Fue cuando se paró de un salto y gritó, listo, problema solucionado. Su conclusión fue la siguiente, no tienes nada contra las putas, tu mamá no lo es, por lo tanto, ¿de qué te preocupas? Nadie puede hacerte sentir lo que no eres o lo que no piensas, el insulto no es contigo. Las 2 horas siguientes de clase fueron maravillosas, mi vecino empezó con su típico ritual destructivo, pero encontró un joven renovado. De vez en cuando, mientras él me insultaba, yo me daba vuelta y le sonreía, a la vez que arrepentía mentalmente, este insulto no es conmigo. Mi madre no es una puta y yo no tengo nada contra ellas. Y volví a sonreírle,
A los 2 días, viendo mi reacción impasible, buscó a otro incauto. No volví con el consejero ni nunca más supe de él, y hoy al cabo de los años solo puedo decir que la estrategia que me propuso fue acertada. Yo no me enfrasqué en una lucha cuerpo a cuerpo, esto con mi joven torturador, no lo reporté y no me enfurecí. Sencillamente me conecté a otro programa y le di un sentido distinto a sus palabras, o mejor, las reubiqué cognitivamente donde debían de estar. Fui un estoico sin saberlo. Mantengo a la mano la siguiente frase de Epicteto. No dejo que se me olvide o que se pierda esto en el enredo de mi vida cotidiana, pues otro no te perjudicaría si tú no quieres, sino que habrás perjudicado cuando creas que tú has sido perjudicado. Siguiente. Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. En una de sus disertaciones, Epicteto afirmaba: ¿he de morir? ¿Acaso he de ser gimiendo? ¿Seré llevado a prisión? ¿Acaso ha de ser lamentándome? ¿Seré exiliado? ¿Habrá quien me impida hacerlo riendo, de buen humor y tranquilo? Y luego paró de una conversación lo que podría ser un tirano que lo amenazaba, esto por no decir lo que el hombre quiere que diga, y me puede decir: te encadenaré. ¿O qué dices, hombre? A mí encadenarás mi pierna, pero a mi albedrío, y ni el propio Zeus puede vencerlo. Te meteré en la cárcel, a mi cuerpecito será, te decapitaré. ¿Acaso te he dicho que mi cuello no se puede cortar? Entonces recomienda a sus alumnos esto sobre lo que sabrán describir a diario, y en esto tendrían que ejercitarse. Para diferenciar lo psicológicamente mío de lo ajeno, es conveniente tener claro estos dos postulados estoicos. 1. Lo único que realmente depende de mí es el albedrío, es decir, el manejo íntimo que yo haga de mis juicios, también de mis interpretaciones, decisiones y deseos, y que nadie más podría realizar sino mi persona. Yo soy el que decide en última instancia cómo usar mis representaciones, pensamientos, creencias y esquemas mentales. Soy responsable de ellas, sean correctas o incorrectas. Esto entraña una dimensión moral y respondo por lo que depende de mí. 2. Lo que no depende de mí, por ejemplo, la fama, el dinero, la aprobación, los bienes materiales, la juventud o la muerte, no puedo gobernarlo a mi antojo. Quizá logre influir indirectamente sobre ellos, pero no es tan directa y totalmente bajo mi control. Quiero o no, estaré sometido a los vaivenes del azar. No tengo la última palabra. Cualquier imponderable o variable extraña, esta influirá en el resultado esperado y pondrá en peligro mi paz mental y anímica. Esperar o desear lo que depende de uno es poner la felicidad en peligro. Pero si solo deseas lo que depende de ti, tendrás el control de la situación. Al menos es lo que diría un estoico consumado. Por ejemplo, si estás enfermo tienes dos maneras de orientar tus deseos. A. Esperar gozar de buena salud, lo cual generará ansiedad hasta que llegue el día, si es que llega. Y B. Desear lo que sí depende de ti y cuidarte muy bien de la enfermedad. Querer cuidarte es muy distinto a desear curarte. Lo primero depende exclusivamente de ti, de tu voluntad, de tu disciplina, de tu decisión, de tus ganas, en tanto seas un sujeto libre. Lo segundo es entregarte a la esperanza, un deseo que, por definición, no depende de ti. Supongamos que la persona que amas te dice que ya no te ama. Y supongamos también que tú eres alguien optimista por naturaleza y crees que solo se trata de una crisis pasajera y que pronto podrás reconquistarla. Empiezas con tus estrategias de aproximación y demás, pero resulta que al cabo de 2 meses la cosa está peor y cada día parece estar más feliz sin ti. ¿Qué hacer en este caso? Pues recurrir a Epicteto y llegar a una sabia conclusión de: no está en mis manos que me quiera. No depende de mí modificar sus pensamientos, sentimientos, porque los hechos lo demuestran. ¿Qué depende de mí? Manejar mi tristeza, pedir ayuda, elaborar el duelo sanamente, ser digno, en fin, procesar correctamente la pérdida. Pero entonces no hay que luchar por lo que se quiere. Cuando no depende de ti, pues no. ¿Cómo sé que no depende de mí? Esto se ve en los hechos, la lógica, la historia y el razonamiento. Si no los distorsiono, me indicarán cuándo debo insistir y cuándo no. Sabio es aquel que sabe ganar sin que se intervenga el ego y sabe perder sin que intervenga el ego. Ahora, analicemos otro caso más personal. Un vecino acostumbraba a escuchar música con un volumen de sonido muy alto. Quienes vivíamos en el edificio intentamos hacerlo entrar en razón, esto sin mucho éxito. Aunque a veces se controlaba un poco, la estridencia volvió a aparecer tarde o temprano. Incluso la junta administrativa contrató a un experto en el tema y el resultado de sus análisis fue el que el nivel de ruido, pese a su intensidad, se mantenía dentro de los decibeles permitidos. Estos por la ley. Consideré que había que cambiar la ley, pero estaba muy lejos de mis posibilidades. Así que, de tumbo en tumbo y a regañadientos, comprendí que no dependía de mí,
que el hombre escuchara su música de una forma más silenciosa, lo cual no significaba resignarme definitivamente al hecho. Esto sin aguantar hasta que buscáramos una solución. Bueno, ¿y entonces qué dependía de mí? Bueno, muchas cosas. Que no me importara el ruido, ponerle doble pared al cuarto, subir el volumen de mi televisión o mi música, vender el departamento, salir del paseo, hacer yoga, poner unos tapones en los oídos, irme a otro cuarto y mil cosas por el estilo. Puro realismo. Este es el juego que sugiere Epicteto. Discernir conscientemente hasta dónde debo invertir mis recursos y hasta dónde debo dejar de luchar. En el manejo de las posibilidades de control y qué debe importarme y qué no. Siguiente. La potestad de la mente. ¿Hasta dónde soy libre de decidir? Esa es la gran pregunta en el mundo actual. Bajo la influencia de lo mediático, ¿y realmente alguna cosa depende totalmente de mí? Algunos piensan que querer lo que queremos siempre lleva implícito algún tipo de condicionamiento, porque mis deseos y pensamientos no son producidos directamente por mí. Esto porque en lo más profundo solo querré lo que me han inducido a querer. Si voy a comprar un vestido, un cuadro o un libro, simplemente estaré ejecutando el comportamiento que a nivel subconsciente me dijeron que debía ejecutar. Puede ser el vestido de marca, el cuadro del pintor de moda o el libro que ganó el concurso literario. Todo está publicitado y empacado para regalo. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Habrá algún resquicio por donde la mente pueda escapar e iniciar los grados de libertad a su favor o realmente estamos determinados en esto hasta el tuétano? Siempre hay alguna forma de resistir. Existe el control, pero también existe el contracontrol. Epicteto decía que el libre es el que vive como quiere, al que no se puede forzar ni poner impedimentos, ni violentar sin obstáculos en sus impulsos, ni fallos en sus deseos, ni tropiezo en lo que rechaza, porque él no ansía ni ansiar ni temer, eso es verdadera libertad. Entonces volvamos al caso de la salud. Estoy enfermo, pero curarme no está totalmente en mis manos, por lo tanto intentaré seguir las indicaciones médicas y ser un buen paciente. Trabajaré en lo que verdaderamente depende de mí. No estoy seguro si lograré aliviarme, pero lo habré intentado, y es precisamente la elección de intentar seguir con vida y de luchar por mi salud la que a mí me hace libre, porque esa es la elección que es absolutamente mía. Nadie me la puede arrebatar, me corren del empleo, pues puedo irme con una sonrisa y una buena carga de optimismo, incluso en plena crisis. ¿Y que ya es hora de morir? Bueno, puedo partir serenamente o a los empujones y haciendo un berrinche. Según Epicteto, hay un espacio personal donde nadie distinto a uno mismo tiene cabida. Si quieres ser respetuoso y honrado, ¿quién te lo va a impedir? Si no quieres verte obstaculizado y forzado, ¿quién te forzará a desear lo que no te parece deseable? ¿Quién a rechazar lo que no se te muestra rechazable? ¿Y qué? Mientras esté en tus manos desear o rechazar, ¿de qué te preocupas? Siguiente. La chispa divina. Epicteto exhortaba a reconocer nuestra procedencia cósmica. Tú eres primordial, tú eres una chispa divina, tú tienes en ti mismo una parte de ella. Entonces, ¿por qué no reconoces tu parentesco? ¿Por qué no sabes de dónde procedes? ¿No quieres recordar cuando comes quién eres al comer y a quién alimentas? Al tener trato amoroso, ¿quién eres al hacerlo? Cuando estás en compañía y cuando te entrenas, cuando charlas, ¿no sabes que alimentas a la divinidad? ¿Que entrenas a la divinidad? También llevas a la divinidad contigo de un lado a otro. ¿Y eres desdichado? ¿Por qué? Si sabes que eres, o que puedes saber que eres una divinidad. Esta parte es parecida a cuando a un astrólogo, sí, bueno, que estudia las estrellas, le preguntaron de qué creía que estábamos hechos nosotros, los seres humanos. Y él decía que cuando estuvo el Big Bang y explotó pues todo en millones de estrellas y de galaxias, de esa estrella estrella primordial, cuando nosotros nos crearon también tenemos partes de estrellas dentro de nosotros. Y debe ser cierto porque del material que estamos hechos los seres humanos, carbono y demás, también están hechas las estrellas. Bueno, y continuamos. Dice, como ya insinué en otra parte, los estoicos consideraban que todo lo que existe forma una unidad y que esta unidad tiene un carácter divino. El universo para ellos era un ser viviente donde todo se relacionaba con todo a través de una simpatía cósmica. Así que cada uno de nosotros, como las células del cuerpo, contribuye a que el universo siga siendo un ser vivo que crece y que también se expande. Todos somos uno y todos estamos vinculados de una manera u otra. La totalidad de la existencia está impregnada en esa chispa divina y especialmente el hombre, quien posee el privilegio de compartir el rasgo principal de la divinidad con la autorreflexión, puede sentirse así. Cuando tú piensas, es del universo quien piensa. Cuando tú te observas, es del cosmos quien se autoobserva a sí mismo.
¿Y polvo de estrellas? Sí, somos polvo de estrellas, pero pensantes. Para Epicteto y los demás estoicos existe un destino, una providencia, que si bien no podemos evitar, podemos decidir de qué forma nos acoplaremos a ellas. Aquí, una analogía que nos llega de la antigüedad es la del perro que va atado con una soga a la carreta. El vehículo se desplaza y el animal va detrás. Si se resiste, igual será arrasado contra su voluntad, pero si lo acepta, podrá acoplarse al andar del carruaje. Y entonces, ¿cuál es la libertad de la que dispone el perro? Es libre de elegir cómo seguirá el carruaje. Podrá ladrar, saltar, lamerse de vez en cuando, ir al trote, lloriquear o marchar contento. Esto de lo que dependerá del animal y es la manera como se acopla a este armatoste. La carreta es el destino y el animal es el hombre. La siguiente máxima de Epicteto resume bellamente lo dicho. No pretendas que los sucesos ocurran como quieres, sino quiere a los sucesos como suceden y vivirás sereno. ¿Resignación? Pues bueno, solo en parte. Quedan las ideas, el mundo interior, lo que depende de uno, la forma en que manejaremos nuestra mente y de todas maneras aceptar los sucesos como sucedan. Aquí requiere de una preparación especial, porque no es lo mismo perder el reloj que tener una enfermedad terminal o que se muera un ser querido. Ser un estoico no es muy fácil a veces. Siguiente. Soporta y abstente. Esta es una de las premisas que se le atribuyen a Epicteto, el autocontrol del cuerpo y especialmente de la mente. Soporta y abstente no es una apología del autocastigo, como lo malinterpretaron algunas religiones. Lo que guía esta máxima es la búsqueda de moderación, darse gusto sin perder el mando. Obviamente, esto significa que siempre habrá alguna tensión interior, cierta contención de los impulsos dirigida por la razón, lo que quiero y lo que debo. No obstante, para Epicteto este aguante es en sí mismo placentero, poseer el control sobre el propio yo, eso es motivo de felicidad. Y también recuerdo el caso en el que una paciente con problemas de sobrepeso fue remitida por su médico de cabecera para mejorar ese autocontrol. Después de familiarizarme con el caso, consideré que además de aplicar las técnicas psicológicas recomendadas para estos casos, era importante ubicar el tratamiento en un marco filosófico más amplio. Aquí yo encontré un texto de Epicteto muy afín a su problemática y le sugerí su lectura y posterior discusión, y el pasaje es el siguiente. Recuerda que has de comportarte como en un banquete. Llega a ti algo que va pasando, extiende la mano y sírvete moderadamente. Pasa de largo, no lo retengas. Aún no viene, no exhibas tu deseo y espera hasta que llegue a ti. Así con tus hijos, con tu mujer, con los cargos, con la riqueza. Y algún día serás digno de participar en el banquete de los dioses. Y si no te sirves de lo que te ofrecen, sino que lo desprecias, entonces no solo participarás del banquete de los dioses, sino también de su poder. La metáfora aquí es muy interesante. No se vería nada bien si algún restaurante uno arremete contra los platos, asalta la cocina y secuestra al chef, esto inducido por la gula. Cuando estamos de público sacamos a relucir nuestra mejor educación y glamour, así en casa nos comportemos luego como devoradores compulsivos. Para Epicteto hay que comportarse todo el tiempo como asistiéramos a la fiesta más elegante y encopetada. La vida es un banquete del cual nos servimos, esperamos pacientemente que llegue la comida y tomamos lo que nos corresponde sin excesos. Una tarde mi paciente llegó con una buena nueva. Sentí placer al controlarme. Me gustó no sucumbir a la tentación. No sé explicarlo, es como salir vencedora de una lucha interior. Porque en esos placeres del alma y el cuerpo, diría Epicuro, que no era santo de la devoción de Epicteto, la satisfacción de mi paciente no surgía del sufrimiento, del no poder, esto de la representación, más bien se trataba de la complacencia de ser capaz de manejarse a sí misma y de disfrutar el banquete, esto con moderación. Si bien esto fue la esencia del tratamiento, ayudó bastante a la adquisición de una nueva filosofía de vida, esta que se fue instaurando cada vez con más fuerza. Desde pequeños nos enseñan que el autocontrol es sacrificio y dolor, sin embargo para el estoicismo puede ser una forma de placer que induce a la calma y a la paz interior. Siguiente, examinarse a sí mismo. Tanto los estoicos como los epicúreos partían de un principio esencial. Aprender a vivir requiere el conocimiento de la falta del error que cometemos y que hay que subsanar o también evitar y, en esta forma, a que se repita. Esta toma de conciencia surge de la capacidad de mirarse a sí mismos de manera seria y honesta, también a identificar qué hicimos bien y qué hicimos mal. El tiempo de repaso, que no es fácil, porque la tradición cristiana llamó a esta práctica examen de conciencia y le dio un sentido más trascendente y religioso del que le otorgaban los antiguos.
sería algo parecido como a pecar o hacer un pecado. Bueno, pero ¿examinar qué? Todo, sin recato, descarnadamente, no para autodestruirse, sino como una forma de mejoramiento. Mirar cada recoveco interior, ya sean los valores, las motivaciones, los mediadores, el pensamiento, la ideología, las emociones, los deseos. Cada cosa sometida a un tribunal interior amable, y es un mediador, que busque salvarnos de ese dolor inútil. Esta evaluación puede hacerse en tiempo presente, que sería una autoobservación, o también en tiempo pasado, que vendría a ser un recuerdo, que es como generalmente lo hacían los estoicos. Lo curioso es que había preferencias horarias en este respecto. Séneca se inclinaba por un examen de conciencia antes de dormir, mientras Epicteto prefería uno diurno. La interiorización avalada por el reposo de un arduo día o la dinámica de la mente despierta y vigorosa. Séneca, que es otro filósofo, decía lo siguiente: yo hago uso de esta facultad y a diario defiendo ante mí mi causa. Cuando han retirado de mi vista la luz y se ha callado mi esposa, conocedora ya de mi costumbre, examino toda mi jornada y repaso mis hechos y mis dichos. Nada me oculto, esto yo, y nada pasa por alto. ¿Por qué razón? Pues yo voy a temer algo a consecuencia de mis errores. Y Epicteto aconsejaba: cada mañana, cuando te levantes, pregúntate, ¿quién soy? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy una fortuna? ¿Soy una reputación? Nada de eso. ¿Pero qué soy en realidad? ¿Soy un ser razonable? Entonces, ¿qué se exige de ser un ser razonable o de ser así? Repasa en tu mente tus acciones. ¿Qué desatendí de lo que me conduce a la dicha? ¿Qué hice contrario a la amistad, a las obligaciones de la sociedad o a las cualidades del corazón? ¿Qué he debido omitir en estas materias? ¿Será que ya no se utiliza el examen de uno mismo? ¿Que solo aparece de vez en cuando como una obligación en un retiro espiritual o en el cuarto oscuro de algún convento? Pues no, infinidad de gente antes de dormirse en la apacible soledad que invita a la noche, saca su máquina calculadora y comienza a hacer balance de todo tipo, ya sean éticos, afectivos, psicológicos o existenciales. Por lo general, inspeccionan lo que deberían de haber hecho y no hicieron, o lo que hicieron mal, esto antes de dormir. Aquí somos filósofos, pero de la mea culpa. Queda claro que un buen recuento de las metidas de patas debe arrojar una estrategia de mejoramiento y no una exaltación del autocastigo. La autocrítica constructiva no se regodea metiendo el dedo en la llaga porque sí, no ataca a la persona sino a la conducta. Los siguientes criterios pueden ser útiles para autocriticarte de una manera sana. Número 1. Pregúntate si estás exigiéndote irracionalmente o si lo que buscas es el mejoramiento o la perfección imposible. Quizás tus estándares estén por las nubes. 2. Distingue persona de conducta. Céntrate en lo que haces y no ataques tu valía personal ni tu ser total. Me comporté como estúpido, puede ser, pero eso es muy distinto a decirte soy un estúpido. Y número 3. Toma una muestra amplia de comportamientos. No te quedes solo con los hechos aislados, más bien intenta buscar si el error es consciente o no. Si solo te equivocas, esto de vez en cuando y no es grave, déjalo así, es normal. Si por el contrario el error se hace sistemático, se repite demasiado o es contraproducente, modifícalo, inviértele tiempo, tómalo en serio, trabaja en ello. Pero cualquiera que sea el caso, no necesitas autolastimarte para conducir algunos cambios. Siguiente, el apetito del alma. La naturaleza aborrece la muerte y ama la vida. Todo ser persevera en llevar adelante su potencial, se aferra de la vida y desea autoconservarse. Esa es la insistencia, la pauta inquebrantable que guiará nuestro paso por el mundo. Cicerón, el filósofo y orador romano, cita este hecho en una de sus obras y lo llama el apetito del alma. Todo animal se ama a sí mismo y tan pronto como nace. Procura conservarse porque la primera inclinación que le da la naturaleza para proteger su existencia es la tendencia a preservarse y a ponerse en las mejores condiciones posibles conforme a la naturaleza. Pero el instinto de conservar la vida no solo se refiere a la supervivencia física, también incluye la psicológica. El apetito del alma también apunta a obtener una vida digna y con calidad. Todo nos hace pensar que la naturaleza nos quiere libres y capaces de lograr las mejores condiciones para el desarrollo de nuestras capacidades. Por eso es común hallar en Epicteto consignas como no te vendas, sé dueño de ti mismo o no te dejes sobornar por los tiranos, orientadas de estas a proteger nuestra valía personal. Y aquí no hay puntos medios, no podemos ser un poco esclavos o más o menos libres. La premisa de Epicteto es tajante. Cuando sometas lo tuyo a lo exterior, sé esclavo en adelante y no andes cambiando de idea.
ahora queriendo ser esclavo, ahora no queriendo, sino simplemente con todo tu discernimiento, lo uno o lo otro. Sé libre o sé esclavo, o cultivando o inculto, o gallo de raza o sin ella, o aguanta los golpes hasta morir, o ríndete de inmediato, no sea que aguantes muchos golpes y después, al final de todo, también te rindas. Hay una exigencia de la naturaleza que te empuja a existir y a hacer lo que debes ser, a crecer de acuerdo con tu propia esencia, esto de la vida misma, y que induce a que nos apropiemos de aquello que nos define. Obviamente, si no estamos despiertos y atentos a conservar, defender y desarrollar lo que somos, podremos sobrevivir como lo haría una bacteria o durar como lo haría una piedra, pero nada más. Bueno, aquí es el fin de este último capítulo de los 4 que tenía este libro. Estamos leyendo a Epicteto y la fuerza de la razón. Y aquí al final sí hay una frase que muchos han oído, que es: o eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca. En muchos casos sí aplica cuando tienes digamos que la intención de mejorar como persona, o que quieres aferrarte por algo, o luchar por algo que sí tiene algún sentimiento de lucha, o por algo que sí vale la pena luchar. Entonces, dice en último consejo, dice, o eres o no eres, porque puede ser que no aguantes la pelea y al final pierdas. O sea, o le vas a entrar hasta ganar o te vas a derrotar a la primera, ¿no? Ay, perdón, creo que no se escucha bien. Bueno, espero se haya escuchado bien, si no, ya veremos cómo arreglamos el audio. Pero bueno, Epicteto, él luchaba mucho por la razón, a diferencia de los otros filósofos. Él entendía que lo que estamos viendo constantemente, donde nos estamos proyectando, donde los ojos ven o lo que ven, es una interpretación de lo que veo. Y muchas veces si quieres conocer a una persona o saber cómo piensa esa persona, ni siquiera necesitas hablar con ella o preguntarle qué piensas o qué quieres, porque todos actuamos de acuerdo. Es una condición interior. O sea, lo que se ve por fuera es como estamos por dentro. Si vemos a alguien que está enojado, o sea, su gesto, sus caras, todo eso, es que por dentro está enojado. Si está alegre por fuera, es que por dentro está alegre. A veces cambia, pero por lo general podemos ver o entender que es una interpretación de lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, y a través de los juicios que nos han enseñado. Igual aquí mismo él dijo: ¿será que sí tengo yo decisiones sobre lo que veo, sobre lo que quiero, sobre lo que me gusta? ¿O es que me lo han heredado mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis tíos o mis primos? Entonces, en este último capítulo, que es Epicteto, aquí sí nos dice que entendamos la razón, no para sufrirla, sino para entenderla. Todas las situaciones que nos pasan no están contra mí, están para mí. ¿Qué necesito yo aprender de esto? ¿Y en qué posición filosófica estoy de esta vida? ¿Y qué filosofía voy a entender? Pues no sé, si tengo como dice él, si tengo una muerte que es incurable, ¿qué puedo hacer? O sea, pelearme con la muerte, pelearme con los doctores, o tomar mis medicinas. Y aún así, aunque tome todas las medicinas del mundo, creo que puede ser que ni así podamos curarnos. Pero según lo que nos enseña el curso de milagros, es que en primera la muerte no existe, nuestra creencia en la muerte sí, que la enfermedad es un ídolo y que ese ídolo pues le dedicamos mucho tiempo. Por eso que cuando nos duele la cabeza, nos duele la espalda, nos duelen hasta las pestañas, estamos pensando que estamos enfermos. La enfermedad en sí es una, digamos que indicación de otra cosa, pero no necesariamente es algo a lo que debamos de tenerle miedo o resignación, sino más bien es una aceptación. Se hace una transición de este cuerpo, de esta vida, y pasamos a otro estado, porque la muerte como tal no existe. Nuestro cuerpo, por mucho que lo cuidemos, por mucho que lo queramos, pues va, si no envejecer y enfermarse, nos puede pasar algún accidente. Entonces, usemos la razón como Epicteto, como él nos enseña, todo ese tipo de filosofía que él vivió. No los echemos en saco roto. Estos 4 que les leí, la verdad es que son muy pequeños. Duran media hora cada videillo. Pero ustedes pueden, si les gustó alguno de los 4, ya comprarse un libro de Epicteto, un libro de Sócrates, un libro de Diógenes, de cada filósofo, y hacer de su filosofía un estilo de vida, que es lo que estamos buscando en este lugar. No estamos buscando en este canal que tengamos más conocimiento, sino llegar a la paz interior. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado el video. Vamos a continuar con el libro que se llama Uno siempre cambia: el amor de su vida por otro amor y por otra vida, de Amalia Andrade. O si tienen alguna recomendación, déjenmelo aquí en los comentarios. Saben que pueden apoyarme con un like, suscribiéndose o compartiéndolo con sus amigos.
Y eso es todo por mi parte. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias y hasta luego.